Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el video de hoy voy a compartirles el paso a paso de cómo hacer este buzo oversize o maxi buzo. Como dice su nombre, es un buzo grande y se utiliza de esa manera, queda bastante suelto. Además, voy a mostrarles cómo realizar este talle y cómo ampliarlos si necesitan talles más grandes. Dicho esto, empecemos con el tutorial. Empezamos con el molde. Para este molde voy a utilizar papel madera, ustedes pueden utilizar este papel, cartulina o papel para molde. Es importante que tenga aproximadamente 74-75 centímetros de largo por 30-35 centímetros de ancho, para que tenga más espacio que el molde por si quieren agrandar, es decir, realizar la progresión de talle. Aclarado esto, en el margen del papel vamos a medir 72 centímetros de largo. Como verán, estoy dejando espacio en la parte superior y en la parte inferior para luego realizar una progresión. En este caso no voy a trazar una línea recta porque estoy utilizando el margen de la hoja. Como verán, acá mide 72 centímetros y voy a marcar con un punto en la parte inferior y en la parte superior. De paso quiero aclararles que pueden modificar el largo del buzo. En este caso elegí 72 centímetros, pero ustedes pueden elegir una medida menor o mayor. Ahora en la parte superior medimos y marcamos con una línea recta 30 centímetros. Y en la parte inferior también medimos y marcamos 30 centímetros. Es importante ir verificando que todo el largo mida 72 centímetros. Y ahora cerramos este rectángulo con una línea de 72 centímetros. Antes, si quieren, pueden verificar que todo el ancho mida 30 centímetros. Estos puntos de referencia son muy importantes para trazar una línea recta. Entonces tendríamos un rectángulo de 72 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho. Ahora en la parte superior vamos a medir y marcar con un punto 10 centímetros, de esta manera. Luego en esta línea medimos y marcamos con un punto a los 6 centímetros. Y unimos estos puntos con una línea recta, esta sería la línea de hombro. Para trazar la línea de sisa lo que tenemos que hacer es medir 24,5 y marcar con un punto y debemos medir desde la línea de hombro hacia abajo. Después marcamos con un punto a los 7,5 centímetros, en este caso acá. Y luego desde esos 7,5 centímetros vamos a entrar 2 centímetros. Marcamos con un punto. Y desde la línea de hombro realizamos una línea recta de esta manera hasta ese punto. Después, desde los 7,5 centímetros medimos y marcamos 8 centímetros. Desde los 8 centímetros entramos 2,5 y marcamos con un punto. Después unimos estos tres puntos de forma curva, de esta manera. Estoy utilizando un fibrón, pero les recomiendo utilizar lápiz más que nada en las curvas por si se equivocan para poder borrar. Debemos unificar la línea de sisa uniendo la línea curva con la línea recta de arriba. Si tienen esta regla para realizar curvas, pueden utilizarlo. Algo que olvidé decirles es que este molde va a ser para la parte del frente y para la parte de espalda. Aclarado esto, desde este margen vamos a bajar 4,5, marcamos con un punto y unimos de forma curva con el hombro. Para tener una referencia, en diagonal medimos y marcamos 6 centímetros con un punto para poder realizar la curva. Recuerden que si tienen una regla curva pueden ayudarse para hacer esta línea. Ahora desde la línea de escote de espalda bajamos 4,5 centímetros, en diagonal como referencia medimos y marcamos con un punto 8 centímetros para hacer la curva. Y de esta manera ya tendríamos listo el molde principal del talle 1. Este es la mitad del molde, así que va a ir sobre una tela doblada. Esta parte en donde está ubicado el escote es donde va a estar doblada la tela. Si quieren pueden marcar con una cruz y escribir para no olvidarlo.
Vamos a necesitar una pieza para el frente y una pieza para la espalda, también pueden escribir para no olvidarse. Y si vas a utilizar el talle 1, se corta por estas líneas, la línea de sisa, de hombro y el escote de espalda. Y ahora voy a mostrarles de una forma muy fácil cómo obtener un talle más. Desde la línea de hombro, desde acá, vamos a medir 1 centímetro para arriba y marcar con un punto. Luego, en la caída de hombro, vamos a realizar el mismo procedimiento. Medimos 1 centímetro para arriba y marcamos con un punto. Estos dos puntos debemos unirlos con una línea recta, de esta manera. Y desde acá medimos y trazamos una línea recta de 1 centímetro. Después bajamos 1 centímetro de esta manera y trazamos. Desde acá, donde termina la línea de sisa, vamos a medir hacia afuera 1 centímetro y marcamos. Realizamos lo mismo en la parte inferior. Luego unimos esos puntos con una línea recta. Para realizar la sisa del talle 2, vamos a utilizar como referencia la sisa del talle 1. A los 7,5 centímetros medimos hacia afuera 1 centímetro y marcamos. Desde acá bajamos 8 centímetros y desde ahí vamos a salir también 1 centímetro y marcamos. Desde la línea de hombro realizamos una línea recta hasta los 7,5 centímetros y después vamos a unir la línea de la sisa de esta manera, de forma curva. Si se dan cuenta, estamos realizando el mismo procedimiento que realizamos para el talle 1, con la diferencia es que acá estamos aumentando 1 centímetro en todo el contorno. Ahora vamos a aumentar la línea de escote. Desde la línea de escote medimos y marcamos 1 centímetro hacia arriba y vamos a unir este punto con la nueva línea de hombro de esta manera, de forma curva. Y desde el escote frontal también subimos 1 centímetro y marcamos. Y vamos a unir ese punto con la nueva línea de hombro, de esta manera, de forma curva. Y de esta manera ya estaría listo el nuevo talle que sería el talle 2. Si quieren pueden realizarlo en otro color para poder diferenciar. Y cortaríamos por estas líneas, la línea de abajo del costado, la nueva sisa, por el hombro y por el escote de la espalda. Es importante que recuerden que siempre se corta por el escote de la espalda. Y si quisieran un talle más grande, lo único que deben hacer es realizar este mismo procedimiento a partir del talle 2. Aclarado esto, vamos a realizar el molde de la manga. Ahora en otra hoja vamos a realizar el molde de la manga y el puño. Acá en el margen de la hoja vamos a medir y marcar 54 centímetros de largo. En este caso solo voy a estar marcando con un punto porque voy a utilizar el margen como línea. Y acá en la parte superior trazamos una línea recta de 24 centímetros. Algo muy importante que me estaba olvidando de decirles es que en todas estas medidas ya están incluidos los márgenes de costura. Acá bajamos 7,5 centímetros. Este va a ser una línea guía, así que pueden trazar de esta manera. Ahora tenemos que marcar esta línea. Pero antes, como referencia, en diagonal medimos y marcamos con un punto 6 centímetros. Acá vamos a marcar 2,5 de esta manera y ahora vamos a unir estos puntos de forma semicurva, de esta manera. Si tienen la regla pueden utilizar. Es importante medir bien y colocar todos los puntos de referencia porque esta línea de manga tiene que coincidir en la sisa. Ahora acá abajo trazamos 15 centímetros. Y unimos con este punto de forma recta. Acá me ven remarcando la línea de copa para que quede mejor. Este molde es la mitad de la manga, así que en este margen vamos a marcar con cruz porque debe ir sobre un doblez de tela.
Y de esta manera ya estaría listo el molde de la manga del talle 1. Si quieren el talle 1, vamos a cortar por la línea de abajo, por acá y por la línea semicurva que sería la línea de copa. Las otras líneas de arriba y del lateral son solo de referencia. Ahora vamos a trazar el puño y realizamos un rectángulo de 23 centímetros de largo por 13,5 centímetros de ancho. Y este sería el puño del talle 1. Ahora voy a explicarles cómo aumentar el talle 1 al talle 2. Del molde de la manga tenemos que cortar 2 piezas, si quieren pueden escribir para no olvidarse. Ahora para aumentar el talle en la parte inferior bajamos medio centímetro y marcamos. Acá también bajamos medio centímetro y marcamos, luego unimos con una línea recta. Y desde este punto salimos medio centímetro más. Acá vamos a aumentar 0,75 hacia afuera. Y unimos esta nueva línea de forma recta con la parte inferior, de esta manera. Para cortar el talle 2 solo hay que cortar por las líneas nuevas y por la línea de copa. Y para aumentar a un talle más solo deben repetir este procedimiento desde las líneas nuevas. Para aumentar el puño al talle 2 solo hay que aumentar 1 centímetro en el largo, es decir que de 23 centímetros pasa a 24 centímetros de largo. Escribimos los talles para diferenciarlos. De este molde vamos a necesitar 2 piezas de telas, igualmente más adelante les explico cómo cortar. También para aumentar a un talle más repetimos el mismo procedimiento desde el talle 2. Ahora vamos a realizar un rectángulo de 50 centímetros de largo por 13,5 centímetros de ancho para la pretina o el ruedo del buzo. En este margen marcamos con cruces y escribimos doblez de telas porque ese margen debe ir sobre el doblez de tela, como en este ejemplo. Y para obtener el talle 2 solo hay que aumentar 2 centímetros en el largo, es decir que de 50 centímetros de largo pasa a 52 centímetros de largo. Y si quieren un talle 3 deben repetir el mismo procedimiento desde el talle 2. Y por último vamos a realizar para el cuello un rectángulo de 46 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho. Y para obtener el talle 2 también hay que aumentar 2 centímetros en el largo, es decir que de 46 centímetros pasa a 48 centímetros. Al igual que todo el molde, para obtener el talle 3 solo hay que repetir el mismo procedimiento a partir de la línea del talle 2. Ahora teniendo todos los moldes empezamos a cortar las telas. Para realizar este proyecto voy a utilizar algodón frisado, es un algodón especial para uso. Igualmente en la descripción voy a dejarles una lista de telas que pueden utilizar. Antes de colocar el molde y cortar tenemos que tener en cuenta que el ancho de la tela es la parte que más se estira y el largo sería la parte que menos se estira. Entonces el largo del molde debemos colocarlo en ese doblez. Tenemos que doblar la tela y en el doblez vamos a ubicar el molde. Recuerden que habíamos marcado el doblez de tela en el molde. Sujetamos en todo el contorno. Y después de sujetar bien el molde, cortamos por todo el contorno. Después de cortar por todo el contorno, sacamos el molde y este sería la pieza principal de la espalda. Antes de cortar el delantero, tenemos que cortar el escote. Cortamos el escote frontal sin cortar todo, debemos dejar aproximadamente medio centímetro o 1 centímetro sin cortar. Después doblamos este recorte de esta manera hacia el molde. Y ya tendríamos listo el escote delantero para cortar en la tela. Acá vamos a colocar sobre el doblez de tela, sujetamos en todo el contorno y cortamos. Después de cortar sacamos el molde y estaría lista la pieza delantera. Para la manga voy a utilizar una tela de color diferente, pero esto es opcional. Acá recuerden que deben fijarse cuál es el ancho de la tela, es la parte que más se estira. Doblamos y vamos a colocar el molde sobre el doblez de tela. Recuerden que también habíamos marcado el doblez de tela en el molde.
Sujetamos en todo el contorno y cortamos. Después de cortar, retiramos el molde y este sería la manga. Recuerden que necesitamos 2 piezas de telas, así que debemos cortar una más de la misma manera. Para el ruedo, los puños y el cuello vamos a utilizar una tela elastizada que se llama riff. También la parte que más estira sería el ancho de la tela y la parte que menos estira sería el largo de la tela. Debemos doblar la tela y dejar el doblez en la parte del largo. Ubicamos el molde, recuerden que en este molde también habíamos marcado el doblez de tela. Sujetamos con alfileres en todo el contorno y después cortamos. Retiramos el molde y este sería el ruedo del buzo. Para el puño cortamos 2 piezas de telas. Recuerden antes de cortar verificar bien cuál es el ancho y cuál es el largo de la tela. Y para el cuello cortamos una pieza de tela. Empezamos cosiendo los hombros. Voy a estar cosiendo con una máquina familiar para que vean que se puede coser con esta máquina y no es necesario tener overlock. Si ustedes tienen una overlock pueden realizar toda esta costura con esa máquina. Enfrentamos los derechos de telas, hacemos coincidir los hombros y sujetamos. Y pasamos una costura a 1 centímetro. Acá pueden coser con una costura en zigzag, número de puntada 2,5. Estoy utilizando aguja número 14 porque la tela es un poco gruesa. Lo ideal es que prueben con un retazo antes de coser, para ver si esa costura les queda bien. También pueden utilizar una costura recta. Si no se quiebra al estirar la tela, pueden utilizar esta costura. De lo contrario, hay que utilizar sí o sí una costura en zigzag y el número de puntada en ambos casos siempre debe ser entre 2 o 2,5. Cosí con una costura en zigzag y después probé con una costura recta y la verdad que al estirar la tela no se quiebra, así que decidí realizar todo este proceso con una costura recta. Esto ustedes tienen que ir viendo según la tela que tengan. Después tenemos que coser con la costura en zigzag en todo el borde de la tela para que la tela luego no se deshilache. Este proceso lo vamos a estar haciendo en todas las costuras. Coloqué el número de puntada en el número 3. Después abrimos la sisa de esta manera para colocar la manga. Para colocar la manga vamos a marcar la mitad de esta manera. Y tenemos que colocar en la sisa, enfrentando derechos de telas y enfrentando la costura de hombro con la mitad que marcamos recientemente, de esta manera. Sujetamos en el medio y después en los extremos. Luego hacemos coincidir todas las telas respetando la forma de la sisa. Y tenemos que realizar lo mismo del otro lado. Y pasamos una costura a 1 centímetro. Si quieres seguir aprendiendo sobre costura, te cuento que subo tutoriales nuevos todas las semanas, así que te invito a que te suscribas y actives la campanita en donde dicen todos para que recibas las notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Al terminar de coser, recuerden realizar la costura en zigzag en los bordes de la tela. Como verán, puse la puntada en el número 3.
Ahora tenemos que hacer coincidir las mangas y los costados enfrentando derechos de telas de esta manera. Y acá tenemos que prestar atención en hacer coincidir la costura de la sisa, en este punto. Les recomiendo doblar esta costura hacia abajo y sujetar. Y después sujetamos en todo el largo de la tela. Debemos realizar lo mismo del otro lado y luego pasar una costura a 1 centímetro. Después de realizar la costura recta a 1 centímetro, recuerden realizar la costura en zigzag en los bordes de la tela. Ahora vamos a coser lo que sería el ruedo del buzo. Para eso vamos a agarrar la tela, enfrentamos los derechos, doblamos de esta manera, sujetamos el borde y pasamos una costura a 1 centímetro. Y tenemos que realizar una costura en zigzag porque la tela es elastizada. Después de coser, damos vuelta y doblamos por la mitad de manera que la tela quede doble. De esta forma. Hacemos coincidir las costuras y sujetamos. Tomando como referencia la costura, vamos a marcar la otra mitad con un pequeño corte. Después vamos a colocar al buzo que debe estar con el revés hacia afuera. Introducimos hacia adentro de esta manera, enfrentando derechos de telas y acá vamos a hacer coincidir las costuras. También vamos a hacer coincidir bien los bordes. Sujetamos. Y hacemos coincidir la mitad que marcamos recientemente con la otra costura lateral. Luego hacemos coincidir todo el contorno estirando un poco la tela riff. El largo de esta tela es mucho menor que todo el contorno del buzo, justamente porque es una tela elástica y tenemos que ir estirando y adaptando al contorno del buzo. Después de sujetar todo, vamos a pasar una costura a 1 centímetro. Acá, como una de las telas es elastizada, vamos a coser con una costura en zigzag y puntada número 2 o 2,5. Recuerden realizar la costura en zigzag en todo el borde. Y el ruedo quedaría de esta manera. Y ahora agarramos los puños, doblamos por la mitad enfrentando derechos de telas y pasamos una costura a 1 centímetro. Después de coser, damos vuelta y doblamos por la mitad de esta manera para que la tela quede doble. Acá hacemos coincidir las costuras y tomamos como referencia esa costura para marcar la otra mitad. Realizamos lo mismo con el otro puño. Ahora colocamos el puño a la manga enfrentando derechos de telas y haciendo coincidir la costura. Después tenemos que hacer coincidir la mitad que marcamos recientemente. Y vamos a sujetar en todo el contorno haciendo coincidir las telas y estirando un poco la tela del puño. Realizamos lo mismo del otro lado para luego pasar una costura a 1 centímetro. Como la tela del puño es elastizada, recuerden coser con una costura en zigzag y puntada número 2 o 2,5.
Mientras, les cuento que también pueden seguirme en mis redes sociales en donde comparto mini tutoriales de costura y me encuentran como Costura con Fati. Acá también recuerden realizar la costura en zigzag en los bordes. Y los puños quedarían de esta manera y ahora vamos a coser el cuello. Doblamos por la mitad enfrentando derechos de telas y pasamos una costura a 1 centímetro. Después damos vuelta y doblamos por la mitad de manera que la tela quede doble. Hacemos coincidir las costuras para marcar con un pequeño corte la otra mitad. Luego tenemos que hacer coincidir estas mitades para marcar las otras mitades, es decir que vamos a marcar en 4 partes iguales. Y en el escote vamos a hacer coincidir las costuras del hombro de esta manera, para marcar la mitad del escote de la espalda y la mitad del escote delantero. Teniendo las marcas de referencia, vamos a colocar el cuello haciendo coincidir las 4 mitades. Colocamos enfrentando derechos de telas y haciendo coincidir la costura del cuello con la costura de hombro. Luego de sujetar las 4 mitades, vamos a hacer coincidir las telas en todo el contorno, estirando un poco la tela del cuello, es decir, la tela elastizada. Y pasamos una costura a 1 centímetro. Si te está gustando este video, te invito a que le des like y también que compartas con personas que pueden llegar a interesarle este contenido. De esta manera me ayudan muchísimo a seguir haciendo más tutoriales de costura. Como venimos haciendo en todo este proceso, vamos a realizar una costura en zigzag en los bordes de la tela. Quedaría de esta manera y si quieren pueden pasar un pespunte sobre la costura para que quede mejor. Ahora vamos a cambiar la costura a una costura recta, puntada número 3, y para coser tenemos que doblar la costura hacia abajo, de esta manera. También si quieren pueden realizar este pespunte en los puños y en los ruedos. En mi caso decidí dejarlo así. Y de esta manera ya estaría listo este buzo oversize. Si aprendiste algo y te gustó el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. Gracias por llegar hasta el final de este video, hasta el próximo tutorial.